Quiero darles la bienvenida a esta unidad 2. En esta sección vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el uso de texturas. Para este caso, entonces básicamente una textura es una función que se aplica sobre una superficie 3D. Esa función puede tener una, dos o tres dimensiones. Cuando me refiero a esto, básicamente estamos hablando de una dirección U, una dirección V, y la tercera dirección es la que nos va a encargar o se va a encargar de generar un relieve sobre la superficie. Ya más adelante vamos a ver esto mucho más claro. ¿Qué es o cómo podemos mapear un objeto a través de las direcciones V? Por el sistema de coordenadas, nosotros ya estamos familiarizados con las direcciones X, Y y Z. Esas direcciones solamente se aplican a posicionamiento de objetos sobre un plano cartesiano. Cuando hablamos de un texturizado, hablamos de tres direcciones, U, V y W. En este caso, ¿qué es el U y el V? Básicamente cuando desarrollamos un objeto, ¿sí? La textura, en este caso de esta esfera, queda desarrollada con una superficie cuadrada. En este caso, la dirección U es la parte horizontal y la dirección V es la parte vertical. Así es como se calcula matemáticamente el desarrollo de una geometría. La W no la podemos evidenciar aquí porque hace referencia al relieve o el bajo relieve que va a tener esa geometría, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de mapear la textura? Pues simplemente aplicar un bitmap sobre una geometría 3D que puede ser a base de NURBS o a base de una malla poligonal. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos dos calidades de malla, por decirlo así. En este lado podemos ver una malla que tiene 5000 polígonos y en este lado una malla que tiene 2 millones de polígonos. Entre más polígonos tenga una geometría, mucho mejor o sea, la definición de la geometría va a quedar mucho mejor. Sin embargo, puede dificultar los procesos de mapeado. Muchas veces tenemos diferentes tipos de geometrías. La mayoría de renderizadores nos ofrecen metodologías de mapeado diferentes. En este caso tenemos mapeados planos que se utilizan sobre superficies planas, mapeados tipo esferas, ¿sí? En donde las superficies se contraen en sus extremos para formar precisamente una esfera. Tenemos los mapeados cilíndricos, ¿sí? Cuando la geometría cuando la geometría tiene forma o se asemeja a un cilindro, y tenemos el mapeado cúbico, ¿sí? Que es precisamente para cajas de 6 lados. En este caso tenemos ejemplos de cómo pueden afectar los mapeados dependiendo de la geometría. Básicamente, ¿qué tenemos? Cuando nosotros hacemos el mapeado V, aplicamos la geometría aplicamos la textura sobre una superficie. Esa textura se va a comportar de formas diferentes dependiendo de la geometría donde está aplicada. Entonces aquí vemos algunos casos de la misma textura aplicada de forma cúbica, de forma esférica y de forma cilíndrica. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Son diferentes objetos. A cada uno de esos objetos se le aplicó una textura plana, plano, mapeado cúbico, mapeado esférico y mapeado cilíndrico, y podemos ver diferencias notables en la posición y en la dirección de esa textura. ¿Desde dónde se mapean o cómo podemos mapear esto? Básicamente existen dos herramientas. Cuando yo trabajo V-Ray, una opción es desde el editor de materiales y otra, en algunos tutoriales que les dejamos en el centro de conocimiento, la pueden ver desde el mismo software, cómo el objeto recibe el material. Una cosa es cómo creo el material y cómo va a ser proyectado desde el renderizador, y otra es cómo va a recibir ese material, el objeto, desde el programa en el que fue modelado. ¿Listo? Básicamente entonces aquí tenemos ya el U y el V, hacemos referencia a las posiciones básicas del elemento, y la dirección W
hace referencia a estas pequeñas texturas que se extienden sobre la normal, ¿sí?, de un material. Aquí hay un ejemplo mucho más claro del uso de las texturas. Tenemos una superficie curvada. Aquí tenemos el mapeado de forma plana. Entonces lo que hace ella es proyectar la textura sobre ese objeto, pero la base de ese objeto es plana. Por eso vemos que en la parte inicial esa textura comienza a desplegarse de forma continua y solamente podemos ver los cuadrados cuando ya está paralela al plano de proyección. Tenemos el mapeado cúbico, entonces ella simplemente va a enrollar la textura como si fuera un cubo. En este caso de superficies curvas tenemos un pequeño error y es en la curvatura donde se está mezclando parte de la textura. Esta es la textura recién aplicada al material sin ningún tipo de mapeo, así es como generalmente la recibe. Aquí tenemos la esférica. La esférica tiene una característica y es que en la base convergen todos los puntos de la superficie y por eso cambia, ¿sí? Tenemos el mapeado cilíndrico, entonces ese mapeado cilíndrico generalmente tiene unas tapas, que es donde la geometría queda bien, pero aquí en la lateral, al ser una doble curvatura y al quedar las paredes del cilindro paralelas, se proyecta de forma errónea. Entonces debemos tener mucho cuidado al momento de escoger la forma de mapear nuestros objetos, preferiblemente cuando tenemos geometrías muy complejas, en este caso con personajes o juguetería. No hay ninguna geometría que se asemeje a lo que estamos buscando o a lo que tenemos modelado. En ese caso, la recomendación es explotar el objeto y comenzar a mapear parte por parte del personaje. Es como la opción más acertada al momento de mapear. En este caso tenemos otro pequeño ejemplo. Básicamente lo que tenemos es una proyección plana en los laterales y cómo quedaría el mapeado si fuera cúbico. Ese mismo mapeado sobre una superficie tipo esfera y ese mismo mapeado sobre una superficie tipo cono. ¿Listo? ¿Qué podemos concluir entonces de los mapeados? Básicamente el mapeado de texturas define cómo se sitúa la textura sobre el objeto al momento de proyectarse. El mapa de la textura es aplicado en la zona exterior de la figura que modelamos, 3D, del polígono. Este proceso es similar al de aplicar papel regalo a una caja blanca. El mapa OB, ¿sí?, representa las coordenadas de una textura sobre el modelo, ¿sí?, para que coincida en algunos puntos o vértices. Una vez se ha preparado la textura, esta se puede colocar sobre la malla de modelado y el proceso se conoce como mapeado. Esta es una pequeña introducción a lo que vamos a trabajar ya en esta segunda unidad. Todo el material que necesiten está colgado en el centro de conocimiento. Sin embargo, también dejo algunos PDFs que les pueden ayudar a mapear algunos objetos. ¿Listo? Cualquier duda no duden en comunicarse conmigo en el muro de actualizaciones. Éxitos a todos.